Bien, este es el cuarto video para continuar el modelado del hacha con los diferentes tipos o las diferentes técnicas que existen de modelado. En el video anterior nos quedamos con el contorno de lo que viene siendo el filo del hacha, donde se va a contener estas partes de aquí junto con el grabado. En este momento nosotros tenemos solamente ya estos objetos casi terminados, pero falta la parte del interior del hacha. Si ustedes se fijan, lo hemos dispuesto con puros polígonos, con puras caras normales que creamos a partir de un plano. Déjenme explicarles algo. Cuando ustedes están modelando, si ustedes se fijan en esta parte de aquí, nosotros acomodamos muy cómodamente los polígonos. Pero hay una regla que deben de seguir para cuando vayan a hacer su propio acomodo en sus objetos. Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí existe un polígono de 4 lados que está acomodado como si fuera un cuadrado desfasado. El hecho es que si ustedes intentan hacer algún tipo de suavizado con este objeto y este punto de aquí se permanece así, es decir, si no existe otro tipo de acomodo en estos vértices, el suavizado puede ser un poco eh, distorsionado a como ustedes lo quieren al final. Por ejemplo, aquí le voy a agregar un Turbo Smooth. Fíjense cómo aquí al agregarle el Turbo Smooth me está intentando hacer una jerarquía diferente en esta parte de aquí. Simplemente es el modificador Turbo Smooth el que me está intentando decir cómo hacerlo. Bien, para que me entiendan mejor, la regla que les voy a explicar a continuación es la regla de las escuadras. Una regla de escuadra quiere decir que debe de existir una línea entre este vértice y este vértice cuando tengamos que hacer una especie de marco de polígonos. Por ejemplo, si yo selecciono este vértice y le pongo conectar, voy a tener una línea que basa desde el ángulo más agudo que tengo hasta el objeto final donde va a terminar en este caso mi hacha. Y lo que tendría que hacer es este vértice unirlo para acá o desaparecerlo, desaparecer estos lados. Aquí puedo hacer dos maneras para desaparecer estos lados. La primera es seleccionando uno de los edge y presionar lo que viene siendo control y retroceso. Recordamos que ese método lo que hace es desaparecer, al igual que lo demás, los vértices también. Otro método para poder fundir este vértice, por ejemplo, con el de acá, es un target weld. Al igual que hemos utilizado en el video anterior el método weld, donde me soldaba vértices, hay otro método que se llama soldar por objetivo. El target weld lo que me permite hacer es, voy a seleccionarlo, está del lado derecho, abajo de weld, en la persiana de modificar, target wheel, y lo que hago es primero seleccionar el objeto que quiero, en este caso, transferir a este punto, en este caso es este vértice que ya lo tengo seleccionado, le voy a dar un clic y notarán que les aparece una línea punteada. Ahora voy a seleccionar el objetivo hacia donde voy a fundir mi vértice, en este caso sería este de acá. Le voy a dar clic y suelto. Bien, si ustedes se fijan, ya no se parece nada a lo que yo tenía. De hecho, se acomodó un vértice con ángulos más agudos. ¿Sí? Entonces, esto lo que me va a permitir es hacer que el suavizado de topología tenga mucho más. En este caso, miren, ahí está. Fíjese cómo nosotros con este pequeño acomodo de vértices lo que me permitió es incluso deformar diferente el hacha. Pero ustedes se preguntarán por qué no llega hasta acá. Bueno, es que aquí ya tendríamos que crear más subdivisiones para crear más tensión y lograr que llegue hasta este punto. Pero por lo pronto el acomodo debe ser siempre así. ¿Sale? El otro punto que también debo modificar es esta parte de aquí. Voy a volver a recurrir al target wheel. Me voy a la subdivisión de vértices. Voy a ir a target wheel primero. Selecciono este vértice y le digo que se una con este de acá. Me provoca una diagonal o en este caso una escuadra. Le digo lo mismo a este, clic y lo que lo solde con este. Ahí está. Ya desapareció las otras líneas y me dejó perfectamente una escuadra. Estos de aquí, bueno, voy a dar clic derecho para que ya no me dé target wheels y voy a recorrer estos un poquito para que quede a la mitad, más o menos así. Y ya tengo unas escuadras adecuadas. Otro punto es, este también lo podría corregir. Este punto le voy a dar target wheel
de este punto a este punto y de este punto a este punto. Y con eso notarán que bajamos bastante más la topología final, ya no tiene tantas subdivisiones y se siguen respetando los ángulos que hemos estado manejando de nuestra hacha. Hacemos lo mismo con este. Ahí está. ¿Sí? Queda mejor. Esto es un poco de limpieza de topología. Ustedes se van a dar cuenta cuando modelen rostros que tienen que pensar mucho en estos tipos de ángulos. Igual aquí vamos a ver que si requieren de más, en este caso, más subdivisión, como puede ser estas partes de aquí, pues los volvemos a dividir. Por ejemplo, este y este los vuelvo a conectar. Y simplemente los acomodo de tal manera que me provoque el ángulo que deseo, como en este caso, algo así. Y ya limpiamos un poco mejor nuestra área de en medio. Entonces la regla que vamos a recordar es esta regla de escuadras. Cuando nosotros tengamos que recorrer los polígonos y hacer que rodeen, como en este caso, no los vamos a dejar como los tenía anteriormente, los vamos a tener que hacer así, que terminen en escuadra como de 45 grados y luego se voltea hacia el siguiente lado. Este no tiene un ángulo tan cerrado como este de 45, pero sí presenta una escuadra como esta de aquí, que me permite girar los demás polígonos o las otras caras hacia el otro ángulo que requerimos, que en este caso pues es seguir bajando estos ángulos de acá. Así es como debes de quedar más o menos su topología final ya de sus objetos. Es hora de empezar a conectar y a cerrar estas partes de aquí. Si ustedes se fijan, si yo quisiera unir este lado con este lado no podría porque le faltaría topología. Y otra cosa, aquí habría un triángulo. Si nosotros siguiéramos la regla de oro, que es la de no tener triángulos en el modelado, entonces aquí tendríamos que hacer algo para que no apareciera los cuatro lados. ¿Cómo le podremos hacer? Bueno, una opción sería dividir esta parte y conectarlos y ya tendríamos un punto de unión. Pero si yo uno este punto con este punto, ya tendría un polígono de cuatro lados. La única diferencia es que está acomodado de tal manera que me provoca un triángulo. Vamos a verlo para que ustedes se den una idea mejor. Por ejemplo, en este caso, cuando existan lados que no se pueden conectar, porque si yo selecciono este vértice y este vértice y lo intento conectar, veo que no me conecta. Por más que yo le diga, no me lo va a conectar. ¿Por qué? Para que dos vértices se puedan conectar, tiene que haber ya geometría o topología iniciada. En este caso está hueca, entonces lo opcional sería, o lo mejor sería, cerrar primero esta parte de aquí para poder hacer sus conexiones. Y para eso voy a utilizar otro método. Por lo general, cuando quieran crear caras nuevas, pues entonces, por ejemplo, yo quiero crear una cara nueva entre este vértice, este vértice, este vértice y este vértice. No lo voy a hacer desde los vértices porque necesito una cara nueva, no más vértices. Tampoco puedo hacerlo desde los edge porque yo necesitaría un extra para que pueda escoger los demás. La opción sería desde los polígonos. En la opción polígonos también viene todos los métodos de subdivisión que hasta ahorita hemos visto, como extruir, biselar, bridge, perdón, de modificación de topología, pero más abajo viene un botón que se llama crear. Abajo de editar geometría viene crear. Crear lo que me permite es decirle junto que qué vértices voy a seleccionar yo para crear la nueva cara. Y en este caso yo necesito de estos cuatro vértices para mi nueva cara. Entonces cuando presiono Create, seguimos en la subdivisión de polígonos. Fíjense cómo sigue activado polígonos. Pero como activé Create, también me está visualizando los vértices. Esto para que se me haga más fácil seleccionarlos. Lo que voy a hacer ahora es primero seleccionar un punto de inicio. En este caso puede ser cualquiera. Yo voy a iniciar por este vértice. Le voy a dar un clic. Y cuando le dé el clic se va a soldar con ese vértice. Pero me va a salir una línea punteada. La siguiente línea punteada se debe de poner un clic en el siguiente vértice donde quieren conectar esa línea. En este caso pues va a ser esta. Le voy a dar un clic. Y cuando suelte van a ver que se va a colorear en rojo, indicando que ya se dibujó el edge que nos hacía falta. En este caso tengo que decirle o terminar de dibujar todos los lados que voy a necesitar para el nuevo polígono. Entonces me faltaría también este, le voy a dar otro clic. Ya tengo dos lados, al consecuente es este otro clic, ya tengo tres lados y termino donde inicié. Y en cuanto termine notarán que se les va a crear un nuevo polígono dentro de esa parte donde anteriormente no lo tenían. Desactivamos Create
Y la regla les decía, si nosotros tratamos de modelar un objeto que tenga 4 lados, este está adecuadamente con 4 lados, pero me puede dar una terminación de triángulo. Fíjense cómo tenemos un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Entonces yo ya no me tengo que preocupar. Si yo dividiera esta parte de aquí, tendría algún problema porque ya no tendría 4 lados. Se vería un poquito desfasado. Pero por lo pronto lo vamos a dejar así. ¿Ok? Ya tenemos esta parte. Ya se está cerrando muy bien lo que viene siendo el hacha. Déjenme darle una pequeña checada cómo va. Ok, el que va a cerrar. Bueno, aquí pareciera que sí necesitamos una división porque si ustedes se fijan en el dibujo, el filo de aquí termina por esta parte de acá. Y con el proceso que hice del cambio, de mover los polígonos, sí me propició aquí un cambio diferente. Yo quité la división que tenía donde me dibujaba esta parte. Bueno, vamos a irnos de nuevo a la división de vértices. Y nosotros lo que tenemos que hacer es dibujar una línea que abarque desde este punto hasta este punto. El problema es que yo no puedo crear otro vértice aquí y después conectarlos. Por lo pronto no como lo habíamos hecho hasta ahorita. ¿Por qué? Porque no existe una superficie donde lo cual lo pueda crear. Lo que voy a hacer es retirarme a la subdivisión de vértices y luego irme a otra opción que se llama... en este caso no existe un refine como en los shapes de este lado que me permitía crear vértices. Sí se pueden crear vértices independientes, pero me los va a dejar flotando. En este caso, el que te permite mejor crear vértices que no tienes es el de cortar. La opción que se llama Cut, que está aquí dentro de la subdivisión de vértices, lo que hace es, justo donde yo me posicione, me va a crear un nuevo corte, pero también un vértice. Por ejemplo, yo sé que aquí debo de necesitar un nuevo corte porque aquí viene el filo. Aquí me está diciendo el dibujo que debe haber un corte. Le voy a dar un clic y fíjense cómo cuando me posiciono sobre la línea me cambia el cursor. Me aparece un segmento con una línea y un cúter. Entonces le voy a dar clic ahí y suelto. Y lo único que hago es guiar el corte hacia el siguiente punto donde quiero que segmente. En este caso sería hacia el vértice. Cuando me posiciono en el vértice, también cambia el cursor a un punto más pequeño. Le vuelvo a dar un clic y ya lo acaba de cortar. Para dejar de cortar es con clic derecho. Y si se fijan, ustedes ya tienen, voy a desactivar Cut, el botón Cut. Y si se fijan, ya tienen entonces el dibujo tal y como lo han venido manejando esta parte de aquí. ¿Cómo desaparecemos este triángulo finalmente? Bueno, en esta ocasión el mismo dibujo nos obligó a así tener el triángulo por la cuestión de que aquí tenía que empezar el filo. Pero inevitablemente sí se puede eliminar si nosotros quisiéramos. Tal vez no nos vamos a preocupar por ese pequeño triángulo que tengamos aquí ahorita. Si después vemos que nos causa algún problema, se lo desaparecemos. Pero por lo pronto este ya estaría bien que quedara así. ¿Ok? Entonces el siguiente punto que vamos a hacer en este caso es ya resolver esta parte de aquí arriba. Bueno, aquí sí sería muy interesante que ustedes hablaran cómo conectar las piezas, porque por ejemplo, sí se puede conectar sin ningún problema de este punto a este punto. Pero a lo mejor algunos de ustedes dividirían estos dos y lo conectarían más abajo para que este se conectara con este. Por ejemplo, ustedes podrían hacer esto, seleccionar estos edge y también conectarlos para que nos saliera una topología diferente. Lo que podríamos hacer entonces es conectar con bridge estos dos, que también se puede. Este con este conectarlos. Recuerden que bridge también te permite hacer una conexión, pero le quitaríamos algunos lados para que quedara solamente así. Le damos palomita y ya se conectó. Solo hay que cuidar que no se haya despegado esta cara de abajo, ¿no? Y está bien, ¿sí? Eso es válido, pero el problema es qué vamos a hacer con los de arriba. Bueno, si ya me funciona ese mismo método, voy a seleccionar de nuevo estos de acá, bridge, y se conectan. Y ya, este de acá con este de acá, bridge, y se conectan. Ahí vamos, cerrando poco a poco. Vamos a dejar por lo pronto esta parte de aquí, porque todavía vamos a ver cómo se acomodan estos vértices de acá. Tenemos que tomar mucho en cuenta cómo se está dibujando esta segunda mitad que tenemos de aquí, porque aparentemente debe seguir esta forma. Estos lados deben de seguir esta forma que tenemos acá. Entonces sí será bueno que conectáramos o intentáramos conectar de este punto a este punto y con esta forma que tiene el hacha. Entonces,
Si yo selecciono este y este, debería de poderse conectar también con un bridge. Ahí está, ¿sí? Lo conecté simplemente. Y también fíjense cómo necesito tener más conexiones entre estos dos. Bueno, voy a poner al X para que lo vean mejor. Ahí está. El unir este punto con este punto implica que necesito más geometría en esta parte para poder hacer la forma que estoy dibujando aquí. Entonces voy a irme a clic derecho, conectar, método matemático, y voy a agregarle las opciones que necesiten. Voy a empezar con 3 para que me sea más fácil moverlas, y voy a empezar a disponerlas en la posición donde yo las requiero. También pueden rotar. Bien, esto lo que me está permitiendo hacer es precisamente acomodarlo ya como realmente lo quiero tener mi figura final. Inclusive puedo recurrir a los métodos de vértices para que se conecte mejor. Ahí está. Ujú. Bien, ya solamente voy a recurrir a poder conectar algunas partes de aquí para que se solucione esta mitad. Inclusive si se fijan, ya me está resultando como innecesarios estos vértices. Los voy a eliminar porque prácticamente se rellenan con estos de aquí. Entonces, si yo uno este con este, clic derecho, conectar. Perdón, en este caso sería bridge. Em, no me lo está conectando por alguna razón. A ver, vamos a ver, intentarlo de nuevo. Ahí está, bridge, le digo paloma, ahí está, ya quedó. Y pues obviamente estos dos, con estos dos, me funciona así, también le digo bridge. Y se conectan, ¿sí? Ahí está, así de sencillo. Si se fijan ya se acomodó mejor. Eh, es por eso que empiezan a tomar formas un poco raras, pero es para adecuarse a la topología que tenemos aquí. Ahora simplemente falta resolver esta parte del medio. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un pequeño detalle, porque nosotros solamente hemos dividido algunas partes, pero por ejemplo, ¿cómo uniríamos esta parte con esta parte? Y aquí tenemos una especie de curva que tiene la misma hacha. Lo podemos resolver de la siguiente manera. Tal vez si nosotros creamos una nueva conexión entre estos vértices, entre estos edge, perdón, clic derecho, conectamos. Tenemos agregadas otra vez clic derecho, método matemático, le quito que las 3 segmentos si es que lo tienen activado, porque hace rato creé 3 segmentos nuevos, por eso es que se quedó por default guardado. En este caso lo doy la palomita. Y fíjense, ahorita ya tengo un polígono de 5 lados aquí abajo, pero todavía no me preocupo por esto. Primero resuelvo esta parte de aquí. Y si ustedes se fijan, yo este nuevo polígono, este nuevo vértice, ya lo podría unir con este, haciendo una especie de puentes entre estos vértices, entre estos edge y estos edge. Me está ayudando bastante para eso. Entonces, el crear una nueva división me está provocando que tengo más opciones, pero al mismo tiempo se me está complicando un poquito en la parte inferior. Entonces, de alguna manera tengo que resolver esto para que aquí se vuelva a hacer otros polígonos de 4 lados. Y eso lo vamos a resolver en un rato. Pero por lo pronto, por ejemplo, estos de aquí, como tuve que hacer muy pequeños los acomodos entre estos lados y estos lados por la herida que tiene el mismo metal ya aquí, para que se vea un poco más real. Entonces tenemos que hacer como idear la manera de conectarlos con estas partes de acá. Y la verdad es que, por ejemplo, este lado se podría conectar muy tranquilamente con este y este con este. Vamos intentándolo. Empezamos con estos dos pequeños, y ahora selecciono este y le voy a decir bridge, pero método matemático. ¿Para qué? Para que en el método matemático le diga que en medio también se cree una nueva subdivisión que va a estar unida a este punto, y le digo palomita. Ahí está, ¿sí? Vean cómo se conectó perfectamente. Ahora lo que tengo que hacer es acomodar un poco mejor estos vértices de aquí para que se estén forzando menos en su acomodo y me esté guiando más o menos a la conexión con este punto. Ok, vamos bien.
Ah, este también puede subir un poco, más o menos. No se preocupen si empieza a haber muchos espacios entre estos vértices. Al final, por ejemplo, yo sin ningún problema, yo podría seleccionar todos estos lados y de una vez decirle que me los conecte, ¿sí? Creándome una nueva unión más adecuada que incluso me puede dar un mejor acomodo de la curvatura de mi hacha y teniendo un poco más de topología. Ahora, esta parte ya está resuelta prácticamente. Lo que vamos a hacer es cómo resuelvo la conexión de este lado con este lado. Si yo cerrara o creara un polígono nuevo entre este punto, no tendría cuatro lados, tendría más. Tendría un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados y el punto que va a este punto serían cinco lados. Creo que sería un problema. Pero si ustedes tienen un poquito de visión, pueden solucionarlo de la siguiente manera. Si ustedes seleccionan este lado y lo conectan, conectar, ahí está, vamos a originar que este lado se pueda destruir hasta esta parte de aquí conectándose por acá, dejando un segmento de líneas. Miren, lo voy a hacer, voy a seleccionar estos dos lados y le voy a decir que se conecten por medio de bridge, también matemático, y también le voy a decir que tenga dos segmentos, le voy a dar palomita. El detalle es que este bridge está tan complejo el ángulo que tenía con el otro anterior que se despegó. Si ustedes le ponen la vista alámbrica van a notar que quedaron traslapados los vértices, pero no importa. Para corregirlo bastaría yo con seleccionar el nuevo lado que se creó y lo traslado hacia arriba, de tal manera que más o menos quede así. Lo único que tendría que hacer es soldar este vértice con el de arriba y ya tendríamos una conexión adecuada. Entonces aquí lo que podría yo hacer es decirle target wheel. Primero selecciono el de arriba, le doy clic y luego le suelto y ahora me voy con el de abajo y ya quedarían de nuevo unidos y vamos muy bien. Solo para verificar, si yo muevo cualquiera de estos vértices que he creado a partir de Bridge, me estoy dando cuenta que no se han despegado, que ya están soldados de nuevo como unas solas piezas. Esto me va a ayudar precisamente a acomodar los siguientes vértices mejor. Bien, uh, vamos a darle un poco más de distancia a estos de aquí, no importa que se separen un poquito. Ahí está, cuatro lados, cuatro lados. Tratar de que se vean lo más acomodados posibles. Si se fijan, ya está teniendo una mejor distribución los polígonos. Tal vez estos polígonos están demasiado juntos o demasiado separados, pero ya después nos vamos a preocupar por eso. Pero por ejemplo, si yo le digo de nuevo a la persiana de polígonos y le digo que quiero crear un nuevo polígono en la persiana crear, aquí está el botón create, le digo que quiero que me cree un polígono entre este punto, este punto, este punto, este punto y este punto. Y ahí está. Yo podría seguir creando el siguiente cuadro, pero les voy a mostrar otro método para rellenar estos objetos que ya tenemos aquí. Si ustedes se fijan aquí, quedó hueco, pero tengo perfectamente cuatro lados para poderlo cerrar. Bien, para eso vamos a utilizar un método de subdivisión que no hemos visto, que es el de border. Los border son estas subdivisiones que cuando yo las seleccione solamente me va a seleccionar los bordes que no tienen, en este caso, un relleno. Si se fijan en mi selección no me muestra nada de lo que tenga alrededor, solamente los que no han sido tapados, en este caso estos huecos de aquí. Entonces los bordes solamente funcionan con polígonos que tienen huecos y solamente va a seleccionar en este caso como la arista donde está el hueco. Y un método bien sencillo de crear topología y rellenarla se llama cap, que en este caso está dentro de la subdivisión solamente de border. No existe en cualquier otra subdivisión, solamente en border. Van a notar el botón que se llama cap. Cuando lo presionan va a rellenar todos los objetos dejándolos ya como sin el hueco que estaba hace rato. Y esto ya para mí me va a provocar que sea más fácil conectar los siguientes puntos que tengo acá arriba. ¿Para qué? Para que ya tenga terminada mi pieza. Bueno, el siguiente punto obvio es este con este. Si le doy clic derecho, conectar, ya se creó la nueva subdivisión. Y aquí viene donde viene el reto de cómo conectar y desaparecer estos triángulos de acá. Bueno, este es un pequeño reto que hay que echarle coco para pensar cómo vamos a crear eh, polígonos de cuatro lados, pero que nos den este tipo de ángulos, ¿no? Es algo muy parecido con lo que hicimos acá abajo.
Bien, lo primero y más fácil sería pues unir este punto con este punto, conectamos. Pero, ¿cómo rayos desaparecemos este nuevo polígono que está aquí? O sea, para nosotros es un problema porque necesitamos un nuevo vértice que me dé los cuatro lados que necesitamos. Y bueno, la verdad es que sí lo puedo crear muy fácil. Y lo puedo crear a mi conveniencia para que yo lo pueda manipular de tal manera que para mí sea muy sencillo el mapear incluso los objetos. Y eso lo vamos a hacer con el objeto de la subdivisión vértices y lo vamos a hacer en cortar. Cortar. En cortar voy a empezar de la parte superior en uno de los lados y voy a darle un clic. Si se fijan, ahora me voy a trasladar al siguiente lado y voy a darle otro clic. Y ahora me voy a ir a esta parte de aquí que es la mitad más o menos y voy a dar otro clic. Y ahora voy a empezar aquí. He pasado por todos estos lados provocando un tercer lado. Voy a dar clic derecho y ahora sí, ya tengo listo mis objetos. Y ya no tengo ningún triángulo, tengo simplemente polígonos de cuatro lados que juegan entre sí. Bueno, aquí el detalle sería que en esta parte se me volvió a crear otro maldito triángulo, pero se puede eliminar de una manera muy sencilla. Bueno, si selecciono este objeto y le presiono Target Wheel desde las subdivisiones, me puedo decir este, júntate con este, ahí está, y este, júntate con este, ahí está. Y bueno, ahí tenemos nuestra división. Y si ustedes conectan este punto con este punto, conectamos. Ah, bueno, de hecho ya está conectado, ya lo vi. Ya tenemos puros polígonos de cuatro lados, ¿sí? Bastaría con dividir algunas edge más que tenemos por aquí para que no sea la división tan forzada como estos de aquí. Los le decimos que se conecten. Connect, 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 connect. Ahí está. Y vamos a acomodar los vértices un poquito mejor. Muy bien. Ahí está. Y prácticamente ya tendríamos terminada la mitad de nuestra hacha. Nos faltaría hacer la otra mitad porque solamente tenemos un plano. Pero por lo pronto lo voy a dejar hasta aquí debido para que no se explandan tanto nuestros videos porque están quedando muy largos. Pero vamos a guardar. Los veo en el siguiente video.